Hola, ¿cómo están todos? Bueno, un día más, para este último día de la semana, para mí, quería hablarles ya no tanto del tema político y de lo que se está generando por el tema de el censo y ahora la idea de Santa Cruz del federalismo, ¿no? Que ya hemos dicho que es como una salida desesperada, ¿no? Para tratar de encontrar algún tipo de victoria, entre comillas, sobre el gobierno, ¿no? Y en nombre de eso está paralizando toda una ciudad por tantos días, ¿no? Y causando tanto perjuicio, ¿no? Entonces, quería hablarles un poco de la economía en base a esto de lo que hablábamos ayer, de que este modelo agrícola, ¿no? En el que hemos entrado ya desde hace muchos años atrás en Santa Cruz, tampoco es la forma, digamos, de encontrar el desarrollo del país, ¿no? Porque tiene muchos problemas, sobre todo el hecho de que seguimos exportando materias primas, ¿no? Entonces, he hecho una investigación en algunas bases de datos que hay disponibles y para ver las exportaciones de Bolivia, ¿no? Que es básicamente cómo se vive en un sistema capitalista como el que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y en Bolivia también, sistema capitalista por si acaso, en Bolivia. Nadie se confunda, ¿no? Aquí no hay socialismo, ¿no? Aquí vivimos en un sistema capitalista. Bueno, y a nivel mundial lo que importa en el capitalismo es cuánto tú puedes vender, ¿no? Lo que tú puedas vender en el mercado internacional. Entonces, ¿qué es lo que vende Bolivia según los datos de 2021? Eh, Bolivia vende oro, las principales exportaciones, se exporta varios productos, pero los principales en porcentaje en términos de ingreso de dinero por exportaciones, ¿no? 26% es por el oro. Esto fue el año pasado, año 2021, ¿no? 26% el oro, 23% los minerales, entre ellos el principal, el estaño, 23%, 21% el gas natural y 12% por la soya, diferentes productos de soya, ¿no? Entonces, esos serían nuestros principales productos. Uno, dos, tres, cuatro productos, ¿no? En primer lugar, oro. Segundo lugar, estaño. Tercer lugar, el gas natural. Y cuarto lugar, la soya, ¿ya? Como ven, los cuatro son materias primas, productos naturales. No, unos no renovables, otros renovables, ¿no? Lo primero que se puede decir es que hemos vuelto durante muchos años, digamos, en los principios del siglo XXI, la primera década del siglo XXI y un poco de la segunda década del siglo XXI, dominó el gas, ¿no? Por la venta que hicimos del gas a Brasil y Argentina, ¿no? Todo eso se ha ido cambiando y ahora tenemos el año pasado, otra vez han vuelto al primer lugar los minerales, ¿no? El oro y, y el estaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos el oro, ¿no? Eh, o, bueno, primero veremos el estaño, ¿ya? El estaño también se puede exportar, o lo exportamos de dos formas, ¿ya? El estaño que se llama en bruto o el mineral de estaño. El mineral de estaño es como la piedra misma que sale de la mina, ¿no? Los pedazos de roca que tienen estaño, pero que están mezclados con otros elementos y que está ahí, ¿no? Ese es el estaño. Pero se puede vender y que se vende esa misma piedra, como está salido de la mina, se vende como mineral de estaño y se exporta, ¿ya? Eso representa no somos el único país, obviamente, del mundo que exporta ese mineral de estaño. Muchos otros países. Entonces, de toda esa exportación global que hay de mineral de estaño, nosotros, como Bolivia, exportamos el 4,62%. El 4,62%. No llegamos ni al 5% del total de mineral de estaño que se exporta en el mundo. ¿Ya? ¿A dónde exportamos nosotros? ¿Quién nos compra nuestro mineral de estaño? China. ¿Ya? Es el principal comprador nuestro de mineral de estaño. En el mundo, ¿cuál es el principal país que exporta este mineral de estaño? Es la República del Congo en África, que es
ellos exportan el 15,8, casi el 16% de la producción mundial, de la exportación mundial de estaño, la tiene el Congo, ¿ya? De mineral de estaño, ¿ya? Y el país que más importa estaño no es China, sino es Malasia, que importa ese mineral de estaño en el 49% de todo lo que se importa, de todas las compras, digamos, de estaño, pues la tiene Malasia. ¿Listo? Eh, Nosotros somos el primer exportador de mineral de estaño en Sudamérica. Tenemos el 4,62% a nivel mundial y somos el principal en Sudamérica. Por ejemplo, Perú, que es el otro país minero o, digamos, similar a nosotros, exporta menos que nosotros en cuanto a mineral de estaño, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las materias primas? Que obviamente mientras más bruta es la materia, más prima es, vale menos, ¿no es cierto? Ese es el problema de las materias primas, ¿no? Estas cifras pueden ir creciendo, creciendo, pero lo que te van a pagar por eso es poco. Por ejemplo, República del Congo, que es la principal exportadora de estaño en mineral de estaño. Obviamente es un país subdesarrollado, es un país pobre también, el Congo, pese a ser el primer país exportador de mineral de estaño, ¿no? Entonces eso te da una idea del problema de exportar materias primas, ¿no? El problema es que puedes exportar muchísimo, pero te van a pagar muy poco y en la balanza de pagos, es decir, en lo que tú después vas a tener que comprar de afuera, con esa plata que has recibido de lo que has exportado, pues vas a poder comprar siempre menos eh, que otros países, ¿no? Otra forma de exportar estaño es el estaño en bruto, que se llama, que es ya el estaño que ha sido separado de los otros elementos y ya queda como una barra, puede ser una barra, un lingote de estaño. Ese procedimiento de separar el estaño, ¿no? Del mineral es un procedimiento ya que no implica mucha industria, ¿no? No implica mucha industrialización. Piensen que este procedimiento ya se lo hacía en la colonia. Los españoles en Potosí, por ejemplo, cuando tenían que separar la plata, en este caso del mineral, tenían unos procedimientos, ¿no? Y lo hacían, incluso se hacían moneda, la Casa de la Moneda de Potosí, ¿no es cierto? Se acuñaban ya las monedas de plata, o sea, ya la plata como tal, ¿no? Eh, y eso ya se hacía. Entonces, no es un procedimiento muy que requiera mucha industria, ya, este procedimiento con el estaño. Bueno, entonces exportamos también este estaño en bruto y aquí aumenta nuestro porcentaje de exportación a nivel mundial y somos el 6,41% del total de la exportación de este estaño en bruto, ¿no? Como barras de estaño o lingotes de estaño. Del total de ese 100% de exportación en mundial, nosotros tenemos el 6,41% de la exportación global. ¿A dónde vendemos ese estaño? Lo vendemos a Holanda, en Europa, y a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el mayor importador de este estaño en bruto? Estados Unidos, ¿no? Y el mayor exportador de este estaño en bruto en el mundo es Indonesia, ¿no? Ahora, aquí tenemos un problema. Subimos nuestro porcentaje de exportación de estaño en bruto, pero en cuanto al mineral de estaño éramos el único, el superior, digamos, el máximo exportador en Sudamérica, pero en el caso del estaño en bruto, Perú nos gana. Perú tiene el 10% de la exportación total del mundo. Nosotros tenemos el 6,5%, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, ya los peruanos nos ganan en la exportación de estaño. Obviamente, Perú le exporta mucho más estaño a Estados Unidos que nosotros, por ejemplo, ¿no? Y a otros países, ¿no? Entonces, otra vez nos tropezamos con el problema económico, ¿no? Es decir, tenemos esta producción, somos un país, digamos que importante a nivel mundial, a nivel de Sudamérica en cuanto a la exportación del estaño en bruto, pero siempre hay otro país que nos gana, que es nuestro vecino, que es Perú, ¿no? Entonces ellos venden más que nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros competir en los mercados mundiales, ¿no? Con nuestra producción de estaño? Eh, si ya hay otros países y Perú tiene la gran ventaja que todos sabemos, que tiene una gran costa y puede sacar en barcos esa su producción de estaño y llevarla a cualquier parte, ¿no es cierto? Nosotros no, ¿no? Nosotros tenemos que exportar ese estaño en bruto, ese mineral de estaño a través de puertos peruanos o puertos chilenos, ¿no?
no tenemos otra alternativa y eso obviamente encarece más nuestra producción. Entonces ya no somos tan competitivos como es lo que exige el mercado internacional, ser competitivos con tu producto para poder ganar, ¿no? Y aún así, ¿no? Sigue siendo estaño en bruto, sigue siendo un producto no elaborado, no estamos vendiendo un producto industrial, sino estamos vendiendo el metal en bruto, ¿no? Para que en esos países, en Estados Unidos, en Holanda, todos esos lugares, realmente hagan algo importante con ese estaño, ¿no? Que después no lo venden a nosotros, ¿no? Y otro problema es que, por ejemplo, Estados Unidos es uno de nuestros grandes compradores de estaño. Pero si por alguna cosa algún día ellos se enojan con nosotros, como por ejemplo lo hicieron con Cuba, y nos bloquean, es decir, ya no nos compran nada, pues lo pueden hacer muy fácilmente, porque Perú les puede vender todo el estaño que ellos necesiten, por ejemplo. O en todo caso lo podrían comprar de Indonesia, que ya les quedaría un poquito más lejos, pero bueno, también. En Indonesia se fabrica mucho más estaño que aquí, en Bolivia. Entonces, ese es el problema, ¿no?, que tenemos de esta exportación de las materias primas, ¿no? Eh, Tenemos una exportación muy pequeña, ¿no? Y casi que tenemos que rogarle, digamos, a Estados Unidos que nos compre algo de nuestro estaño, ¿no? Y como les digo, cualquier rato se puede interrumpir esa compra, ¿no? Y ese ha sido uno de los manejos que ha tenido Estados Unidos con nosotros, en su relación con nosotros. En la época de Paz Estensoro, en, el año 60 en los años 60, 60-64, en su gobierno, en su último gobierno, en esa década, una de las presiones que tenía Estados Unidos y de la forma en que presionaba al gobierno de Bolivia, diciéndonos, bueno, si haces lo que yo te digo, pues sobre todo, por ejemplo, la lucha contra el comunismo, si lo haces tú, nosotros te vamos a aumentar un poquito más el precio que te pagamos por tu estaño. Entonces, ese es el problema que tenemos con las exportaciones y con el hecho de tener que estar exportando siempre materias primas, ¿no? Y tener esa tan baja producción, ¿no? Y que siempre haya alguien por encima de nosotros que produce más, ¿no? Ese es el tema del estaño. Vamos al tema del gas. El gas es un tema especial, creo, porque a nivel mundial el gas natural nosotros solamente significamos el 2,88%, casi el 3% de toda la producción, de toda la exportación mundial de gas natural. Nosotros somos casi el 3% nada más. Eh, el mayor exportador es Noruega y Rusia, los mayores exportadores, ¿no? Noruega exporta el 17% y Rusia otro 17% del total mundial, ¿no? Y el país que más importa es Italia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros somos el mayor exportador en Sudamérica. Un poco lo que pasaba con el mineral de estaño, digamos, ¿no? Somos los mayores exportadores de gas natural en América del Sur. Y los mayores compradores en América del Sur son Brasil y Argentina, que es a quienes nosotros les vendemos el gas natural, Brasil y Argentina. Entonces, en este caso sí somos competitivos, ¿no? Porque Brasil y Argentina no le van a comprar gas a Rusia ni a Noruega, que queda muy lejos y que obviamente tienen que tener un precio mayor al gas que nosotros vendemos, por la misma cercanía geográfica que tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la ventaja. Es el único producto en que tenemos algo de ventaja y que no la teníamos ni con el estaño ni con el oro, por ejemplo, ¿no? Y con el gas un poquito tenemos esa ventaja, ¿no? Y bueno, por eso está en el lugar que está y por eso exportamos gas, ¿no? Ahora, vamos a la soya. Hay tres productos de la soya. Uno de ellos es el grano de soya como tal, ¿no? El granito de soya, que ahí casi que somos ínfimos, ¿no? A nivel mundial de la exportación de granos de soya, somos el 0,012% de la exportación total de soya. ¿Quién es el que exporta más grano de soya en el mundo? Brasil, nuestro vecino de al lado, que exporta el 44,7%, casi la mitad de la exportación total mundial de grano de soya la tiene Brasil, ¿no? Y luego está Estados Unidos con otra mitad, el 40% de la exportación de grano de soya. Brasil y Estados Unidos son los mayores exportadores de grano de soya del mundo. ¿Y quién es el que compra más soya, más grano de soya en el mundo? China, ¿no? Y en Sudamérica,
Está obviamente primero Brasil, después viene Argentina, después viene Paraguay y después viene Uruguay. Imagínense Uruguay, paisito. Nos ganan, digamos, en porcentaje de exportación de soya a nivel mundial. Y después venimos nosotros. Aquí está otra vez el tema de la competencia, ¿no? ¿Cómo podemos vender grano de soya, por ejemplo? ¿Cómo podemos aumentar nuestra venta de grano de soya si tenemos como vecino al mayor exportador de soya del mundo? O sea, el precio que él pueda dar es mucho menor que el precio que nosotros vamos a poder dar. Nosotros no vamos a poder competir con eso. El otro producto que ya nos va un poquito mejor es el aceite de soya, ¿no? Que aquí es un poquito un producto ya un poco más manufacturado, más industrializado, ¿no? Tenemos ahí el aceite de soya. Pero con el aceite de soya nos pasa un poco, ahí aumentamos, somos el 2,49% de la exportación total mundial. Eh, el mayor exportador del mundo de aceite de soya ahora viene Argentina con el 37,3%, Brasil con el 7,34%, Paraguay con el 3,9%. Argentina, Brasil y Paraguay son los grandes exportadores mundiales de aceite de soya. Y después venimos nosotros. ¿Y quién es el que más importa aceite de soya? La India. La India también es el país a donde le vendemos el oro, por si acaso. No, no sé si lo había dicho antes. Ah, entonces, eh, eso, ¿cómo vamos a competir otra vez con Argentina, Brasil, incluso Paraguay? Si ellos producen más que nosotros y venden más que nosotros el aceite de soya, ¿no? ¿A dónde le vendemos nosotros el aceite de soya? A Colombia y a Ecuador, ¿no? Que es, digamos, nuestro mercado, ya que no vamos a venderle aceite de soya a Argentina ni a Brasil, que ellos tienen para votar, ¿no es cierto? Ellos más bien están exportando. Entonces nosotros les tenemos que vender a Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Los países que se llaman de la comunidad andina, ¿no? Es nuestro mercado de nuestra soya. Que ellos les compran más soya a Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, alguito también nos compran a nosotros, ¿no? Y luego está la harina de soya por último, de la cual nosotros exportamos el 2,05% mundial, el 2% digamos, de todo lo que se exporta en el mundo en harina de soya es nuestro. Y se la exportamos también a Perú, a Colombia, ¿no? La harina de soya sirve sobre todo para dar alimento a los animales. Y otra vez, el mayor exportador de harina de soya, Argentina con el 32,1%, Brasil con el 24,4% y Paraguay con el 2,7%, ¿no? Y el mayor importador de harina de soya es Vietnam con el 6,91% de total. O sea, hay mucha gente, hay muchos países que importan harina de soya, ¿no? Pero estamos en el mismo problema esto con la soya, ¿no? Que estamos al lado de los grandes exportadores de estos productos de soya, ¿no? Que no son el producto elaborado, por ejemplo, galletas de soya, refresco de soya, ¿no es cierto? Este producto ya más elaborado, más industrializado, con más valor agregado, ¿no es cierto? Ya el alimento que tú vas y tomas y comes, ¿no? Cereal de soya, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Este todavía es el producto un poquito en bruto, ¿no? La harina de soya, el grano de soya y tal vez el único producto que más o menos puede entrar en esa categoría de algo elaborado es el aceite de soya, ¿no? Que es el único producto que podemos exportar. Y como ven, estamos exportando Perú, Colombia, Ecuador, países de la comunidad andina que por estos convenios que nosotros tenemos en estos organismos internacionales como la comunidad andina aquí en Sudamérica, pues tenemos chance de venderles un poco a ellos, ¿no es cierto? Porque de otra manera, si fuera el mercado por el mercado, ¿no es cierto? La oferta y la demanda fuera la que mandara, creo que no tendríamos ni la menor chance de venderle ni a Perú, ni a Argentina, ni a Ecuador, ni a Colombia, porque ellos también tienen fronteras con Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es el mayor exportador de estos productos, uno de los mayores exportadores de estos productos. Entonces, esa es la situación de nuestra economía en cuanto a nuestra exportación, a nuestra producción, ¿no? Eh, Quería mencionarles también el caso del litio, que ahorita no estamos exportando litio, ¿no? Pero, por ejemplo, el carbonato de litio, una forma del litio,
El mayor exportador en el mundo de carbonato de litio es Chile, con el 67,3% de la exportación, casi mucho más de la mitad de toda la exportación. Y la otra gran parte la tiene en segundo lugar Argentina, con el 12,7% de carbonato de litio exportado. Entonces, ahorita el mercado del litio lo tienen Argentina y Chile. Son los grandes vendedores de litio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a ir nosotros si empezáramos a exportar nuestro litio? ¿Vamos a poder competir con ellos? Sobre todo con Chile, por ejemplo, ¿no? Si Chile, otra vez el mismo problema, tienen la salida al mar, tienen la costa. Ellos pueden exportar muy fácilmente. No les cuesta nada llevar el litio a un barco y exportarlo. O sea, sus costos son muy bajos. ¿Y nosotros cómo podríamos hacerlo? Desde Uyuni. Aunque bajar hasta la costa, pedir permiso, ¿no? Pagar seguramente algunos aranceles, algunos cobros, impuestos y recién poder exportar el litio. Hay muchos problemas, como se dan cuenta, ¿no? Y seguimos hablando de puras materias primas en general, ¿no? Litio, soya, gas, oro, estaño, minerales, ¿no? Entonces, ese es el gran problema creo que nosotros tenemos económico. Este es nuestro modelo económico, ¿no? Y, eso es lo que tenemos que resolver, ¿no? Para realmente poder proyectarnos como un país desarrollado, progresista, eh, que nos saque del nivel de pobreza en que vivimos, ¿no es cierto? Tenemos que llegar a otros niveles y esta es nuestra realidad, ¿no? Hay que ver el contexto mundial, nuestros vecinos, ¿no es cierto? Brasil, Argentina, Perú en la parte de los minerales son nuestras competencias, Chile en la parte de los minerales también, ¿no? Y ellos tienen mayor chance de, de ser más competitivos, entre otras cosas porque tienen la costa, ¿no? Porque tienen la costa y nosotros estamos en medio del país. Por eso digo yo que el proyecto de un Santa Cruz independiente es peor incluso que un Bolivia independiente, ¿no? Porque es todavía va a quedar más al centro de todo, ¿no? Quedaría más al centro de todo y con menos chances todavía de poder sacar su producción, de ser competitivo, etcétera, a nivel mundial, ¿no? Entonces, esos son los problemas que tenemos que ver y tratar de solucionar, ¿no? Bueno, no nos cansaré más y bueno, nos veremos entonces la próxima semana. Chao, chao.